Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo. En este momento queremos hacer una nueva serie. La verdad es que queremos seguir abordando el tema de la comunidad cristiana y cómo nosotros representamos y cómo representamos a Cristo, cómo somos nosotros mismos esa revelación de Jesucristo, pero tenemos mucho paño que cortar, podemos seguir hablando mucho tiempo, pero queremos dar un nuevo enfoque. La verdad es que uno de los temas que se ha presentado en este sentido es de la panorámica bíblica. Una de las necesidades que hemos visto a través de el estudio de la palabra es que la gente no está encontrando en las profecías a la persona de Jesucristo. Y esto fue algo tremendo porque ocurrió en los tiempos, en la primera vez que vino Jesús, cuando él nació en un pesebre como un niño. Imagínate que el pueblo de Dios, que tenía todas las profecías mesiánicas, no fue capaz, netamente por orgullo, de reconocer que Cristo, que el Mesías esperado, había llegado a esta tierra. Fue un grupo de simples pastorcillos que pudieron escuchar la voz angelical de los ángeles cantando en coro. Fue un grupo de sabios o magos paganos de otra cultura que a través de la lectura de una estrella, a través de otras interpretaciones, pudieron darse cuenta de que el Mesías venía. ¿Puede ser que al pueblo del Señor le pase lo mismo? El pueblo del Señor puede tener profecía, puede tener las escrituras. Quizás se vanagloria y se jacta de tener un conocimiento alto de lo que el Señor ha compartido, de que tiene una visión escatológica en relación con algunos puntos que podría decir claramente que desde ahí tiene un enfoque importante. Sin embargo, queremos invitar a que podamos tener el Espíritu del Señor en nuestro corazón. Nosotros queremos hacer la revelación de la persona de Jesucristo. Para entrar en este tema, yo ya hice una serie relacionada con el Apocalipsis, pero quiero centrarme en hacer una mirada desde Apocalipsis y Daniel, o Daniel y Apocalipsis principalmente, pero queremos verlo a la luz de Jesucristo, lo que Jesucristo nos quiere revelar. Para ello yo quiero llevarte a Primera de Corintios, que va a ser un texto importante. ¿Y por qué Primera de Corintios podría parecerte algo muy extraño? Por lo general, nosotros cuando citamos las escrituras para hablar de Daniel o de Apocalipsis, citamos claramente al Antiguo Testamento. La revelación de Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Ahí se aprecia con claridad quién es Jesús, quién es Jesús. Y desde ahí nosotros podemos hacer una clara interpretación. El Evangelio de Juan es muy clarito en ese sentido, es muy categórico. Basado en 1 Corintios 13, dice que nosotros en parte profetizamos y en parte conocemos. No queremos ni podemos ponernos en ese lugar de señalar que tenemos toda la verdad, toda la revelación, que tenemos toda la claridad. Por eso vamos a poner un énfasis en estos dos libros proféticos, uno que ya ha dado una claridad del cumplimiento de las señales y que está muy claro en el primer libro, que es Daniel, hacia qué mensaje quería apuntar, y el segundo que a lo mejor nos ha costado más entender, que es la revelación de Jesucristo. Cristo quiere revelarse a nosotros, quiere revelarse por medio de las Escrituras, quiere revelarse por medio del Espíritu Santo para sellarte en el tiempo del fin. Efesios capítulo 1 y capítulo 4 hacen mucha referencia a ese punto. Pero queremos pedir la dirección del Espíritu Santo y, como dije, vamos a leer un versículo que dice: el amor no tiene fin.
Algún día el don de profetizar cesará, el don de hablar en lenguas se acabará y el conocimiento se terminará. Ahora solo en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Nosotros queremos basarnos en este mensaje de Primera de Corintios 13 que se cuenta claramente que el amor no tiene fin. Comenzamos desde el versículo 8 en adelante. Versículo 8, 9 y 10, que van a ser parte del motor de lo que vamos a ir compartiendo. Te invito a hacer una lectura tanto de Daniel como de Apocalipsis, mirando la revelación de Cristo, mirando la revelación de las Escrituras, y que las Escrituras nos lleven al mensaje de Cristo, porque desde ahí podemos tener la plena convicción. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta aventura. Y queremos ser muy claros, vamos a presentar principalmente tres visiones o tres perspectivas de estos dos libros. Una más amplia, una más generalista, otra más histórica o historicista, otra con un enfoque muy marcado en lo escatológico y otra muy marcado principalmente en un proceso, en un periodo que mucha de la cristiandad cree que es un periodo de pretribulación. Nuestra invitación y desde la honestidad es que tú puedas mirar en Cristo lo que el Espíritu Santo te diga a ti, porque tú eres templo del Espíritu. Que tu oído oiga lo que el Espíritu te dice a ti como templo. Y que veas la concordancia en la persona de Cristo y puedas mirar cuál de estas perspectivas o cuáles son los aspectos de estas perspectivas que vamos a presentar que pueden llevarte a conocer y a encontrarte con la profecía en el amor. Como decíamos, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero en el tiempo que el Señor nos está indicando es que nos lleve hacia el amor, como 1 Corintios 13 hace énfasis en ese punto, para que podamos comprender en el amor, en la persona de Cristo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Dios Padre Celestial, nos hemos puesto un desafío complejo, difícil, hacer una lectura de dos libros muy interesantes. Queremos abordarlos desde la humildad, desde el respeto, desde el amor. Quizás, como decimos, en parte conocemos lo que tú nos presentas en la Escritura y en parte profetizamos. No queremos ponernos en un lugar de pedestal de decir lo conocemos todo. Gracias, Señor, porque tu evangelio es progresivo y se hace progresivo en nuestras vidas y vamos conociendo desde el amor que tú nos das. Y desde ahí queremos entregar este mensaje para que pueda ser latente en los corazones de los amigos que entrarán en este desafío. Invitamos a que cada uno de ustedes pueda hacer, que cada uno de nosotros podamos hacer una lectura devocional importante. Dejaremos algunos textos para la lectura, a otros los leeremos, daremos los contextos, miraremos aspectos históricos, miraremos aspectos relacionados con lo que ya se ha cumplido dentro de la profecía. Pero sin embargo, lo principal es que queremos encontrar tu testimonio en este mensaje. Si tu testimonio no está presente, Señor, que no tenga ningún impacto en nuestras vidas. Pero si está tu testimonio, por favor, Señor, permite que podamos ser luz y sal para esta tierra. Todo esto lo declaramos en tu dulce nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, es un mensaje maravilloso. Queremos
primeramente mencionar algunos elementos importantes de este punto. Vamos a ir como entre comillas directo al grano, vamos a hacer una panorámica así muy simple. Daniel y Apocalipsis, tal vez nos podemos hacer una pregunta sobre este aspecto. ¿Por qué estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis juntos? Podría ser esta pregunta. La primera respuesta que se nos ocurre es que descansamos en el hecho de que ninguno de estos dos libros puede ser adecuadamente comprendido, entendido sin el conocimiento del otro. Es muy importante que los podamos leer en conjunto. Los libros, al ser estudiados en una serie temática, tienen varias similitudes. Daniel fue escrito por el profeta amado, un profeta muy amado que tuvo un cargo muy importante en el imperio más pagano, el imperio babilónico, y que desarrolló una herida muy grande en el pueblo. El profeta amado, que vivió y que tuvo que restarse a muchas cosas. Quiero darte algunas cosas que vamos a ir quizás profundizando en el tiempo. El joven Daniel, un joven israelita, fue tomado cautivo por el imperio babilónico y dentro de un grupo selecto fue dedicado al estudio de la cultura babilónica, de sus dioses, de su ciencia, de la sabiduría que ellos tenían. Pero además también para ponerlo en un lugar de poder y que él no pudiese sublevarse al poder que le estaban confiriendo, lo transformaron en un eunuco. No pudo tener una vida íntima, no pudo tener muchas cosas. Sin embargo, él se aferró al Señor, se aferró a Dios con todo su corazón. Por otra parte, Apocalipsis también habla de un discípulo amado. Por un lado hablamos de un profeta muy amado y un discípulo muy amado por Jesucristo. Ambos tratan con muchos de los mismos temas, los tiempos de los gentiles, que también es muy importante. Cada una de estas bestias que a veces la gente se asusta tiene que ver con reinos. El apogeo del anticristo, la gran tribulación, dicen algunos, y que es un tema que vamos a profundizar y que hay personas que ponen ciertas características, algunas basadas en textos bíblicos sacados de contexto y otras quizás que podrían tener un mayor asidero bíblico. Se habla del Armagedón, de un reino milenario, por nombrar algunos aspectos. Tanto en Daniel como en Apocalipsis se encuentra una clave de la profecía bíblica. El escritor bíblico nos invita a tener un acercamiento. Y yo también quiero invitarlos a que ustedes, y les quiero recomendar que ustedes tengan en gran manera como estudiosos, como estudiantes de estos dos libros, puedan ser ambos libros completamente leídos antes de iniciar este estudio. Trata de leerlos antes de comenzar. Va a ser o parte de ello, o puedas tener por lo menos una idea. En segundo lugar, queremos hablar sobre el método de interpretación. Dimos ciertos puntos en relación con este tema. En todo tipo de estudio, un escritor, un autor, se ha esforzado desde lo más profundo hasta lo más sencillo, desde lo más rebuscado hasta lo más quizás simple y claro. El propósito siempre ha sido establecer una base sólida para el entendimiento profundo y claro de las profecías básicas. Y no es ofrecer una información profunda solamente de estos textos. Cada uno de nosotros, porque también me incluyo como un investigador y un estudiante, en nuestro tiempo podemos expandir este estudio a medida que la profundidad en la interpretación, en la exégesis que podamos hacer, esta interpretación y esta investigación
sea parte de la misma profecía, que la profecía se interprete a sí misma. Hay dos métodos de estudios que son los más estudiados. Primero quiero decirte que el mayor exégeta de todos y quien interpreta la escritura por sobre cualquier cosa es Cristo mismo. Y desde este punto quizás vamos a hablar desde la sencillez y desde lo simple. Por un lado tenemos una interpretación completamente literal. Estos libros significan exactamente lo que dicen los idiomas originales. Por ejemplo, en los idiomas originales de estos dos libros, en el caso de Daniel, está escrito en hebreo y parte en arameo. Y en el caso del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo está escrito en griego. No se hace ningún intento para espiritualizar el significado de estas profecías. La espiritualización de las escrituras es un método muy peligroso de la interpretación de la Biblia cuando no se tiene la claridad en la persona de Cristo. Esto es lo que te quiero decir. En segundo lugar, quiero decirte que las escrituras no fueron escritas en castellano, perdóname. Muchos de quienes estudian las escrituras se han quedado con un texto y se aferran a lo que dice el texto sin ir a los originales. También se reconoce que ambos libros son simbólicos. O sea, ya ponemos un punto en cuanto a lo literal de esto, sino que hacen una relación muy profunda desde lo simbólico. Sin embargo, muchas veces las escrituras mismas hacen la interpretación del lenguaje simbólico. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de algunas bestias que aparecen ahí, están claramente explicadas, dichas, y la misma interpretación de los sueños está puesto con esa claridad. Por otra parte, si en cualquier momento sugerimos el significado de algún simbolismo, es siempre desde un entendimiento y solamente lo vamos a sugerir para una consideración de ustedes y mía como estudiante de las escrituras. Y desde ahí, mirando otros pasajes y poniendo el énfasis en por qué tal elemento se hace una revelación o se hace una referencia a cierta situación. ¿Por qué ese simbolismo lo podemos llevar a ese entendimiento? Por ejemplo, el agua. El agua o las muchas aguas, ¿por qué se hace relación con que tiene que ver con las cantidades de personas? Ese es un punto. Entonces hablamos de la literalidad y de lo simbólico. Y en segundo lugar, tenemos un método de interpretación futurista, escatológico. Este método de interpretación se abordará quizás más adelante. Yo te dije que íbamos a mirar 3 formas de presentar y 3 maneras distintas de interpretar tanto a Daniel como a Apocalipsis. Eso lo vamos a mirar en varios mensajes. Así que no te preocupes porque estamos recién iniciando. Basta decir que aquí gran parte de ambas miradas proféticas quedan algunos aspectos por cumplirse. Tanto en Daniel como en Apocalipsis todavía queda mucho paño que cortar. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. En Apocalipsis la iglesia será, para algunos, desde una interpretación, será raptada al principio del capítulo 4 del Apocalipsis. Eso es lo que cree un grupo importante de los cristianos, que creen que la iglesia será arrebatada antes de vivir la tribulación. Hay un grupo de cristianos también, y tengo que ser muy honesto, ahí me incluyo, que la iglesia sí vivirá la gran tribulación. Toda la vida la iglesia ha sido perseguida y ha sido tribulada, y no por eso va a dejar de vivir la tribulación. No porque el Señor nos quiera poner en juego o quiera probar nuestra fe. El Señor sabe y conoce nuestro corazón y no necesita probar, sino que para salvación de muchos permitirá que tú y yo vivamos ese proceso.
El regreso milenarista, podríamos decir, de nuestro Señor es ciertamente una verdad para algunos. Otros hablan de del postmilenarismo. Entonces tenemos dos perspectivas. Y para ambos grupos esto es una verdad que se ha enseñado a través de largo tiempo y de dos formas de interpretar tanto a Daniel como a Apocalipsis. Pero vamos de a poquito. Primero vamos a dar cierto soporte. La profecía de Daniel, Daniel está haciendo una división en dos áreas. Por ejemplo, los 6 primeros capítulos hacen mención hacia un aspecto y estos 6 primeros capítulos son netamente históricos, mientras que los segundos 6 capítulos son proféticos. Daniel escribió este libro en dos idiomas, como dijimos recién, y lo queremos dejar muy en claro. Primeramente, ¿por qué? Porque a veces se olvida, y muchos cristianos olvidan, que el idioma usado por los israelitas era el arameo. El idioma litúrgico era el hebreo. ¿Ya? Entonces el idioma que más usaba en ello era el arameo. El idioma litúrgico se ocupaba para algunas oportunidades. Por ejemplo, en arameo podemos ver el capítulo 2, el capítulo 7, y en hebreo podemos ver el capítulo 1, por ejemplo, y el capítulo 3 y el capítulo 8. Lo que concierne a los gentiles está escrito en el idioma arameo. Esto es muy importante, ¿eh? Y también hacemos un paralelismo con Jesucristo. Jesucristo, casi todas sus intervenciones en público fue a través del idioma arameo, porque él quería llegar a los gentiles. Mira qué interesante. Cuando estaba en el pórtico del templo, cuando estaba en las sinagogas, hablaba muchas veces en hebreo, porque quería llegar a los israelitas, que era este pueblo que estaba plenamente perdido y no se daba cuenta que estaba perdido. Y él lo dijo claramente: yo voy a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por eso es importante, tanto para gentiles como para los judíos, tanto en el momento actual como en el momento histórico, se hace una lectura para dos mundos. Es un Daniel plenamente inclusivo. Como te dije, Daniel hace una inclusión del mundo gentil, porque ¿quiénes hablaban arameo? Por decir alguno, todos los asirios, todos los sirios, todos los sirios babilónicos y persas hablaban el arameo. Los idiomas de los caldeos, idioma de los sirofenicios, idioma de los filisteos, por nombrar algunos, que muchos de ellos también tenían sus idiomas propios o ciertas variaciones en el lenguaje, pero todos venían de una procedencia semítica. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. Debe notarse algo muy importante. Cuando dijimos que se hablaba tanto en arameo como en el idioma hebreo, es porque el Señor quiere incluirnos a todos, a los que vienen desde la raíz y a los que somos injertados en el pueblo de Dios. La escritura de Daniel es una de las porciones más interesantes y entretenidas de la Biblia. Los pequeños desde muy chiquititos conocen las historias de Daniel. Quizás no se hace una profundización acerca de ellas, pero conocemos los sueños de Daniel desde que somos pequeños. Conocemos los desafíos que Daniel tuvo. Conocemos que fueron sus amigos echados a un horno de fuego, que cuando él fue mayor se lo llevó a un foso de los leones, por poner algunos elementos. Pero es una historia muy impactante y muy conocida. La persona de Daniel, desde muy niñitos, los que estamos
caminando en el Evangelio, se nos ha enseñado acerca de Daniel desde que somos unos bebés. Pero lo importante de Daniel en el mensaje que queremos llegar es que este mensaje también contiene profecías que fueron cumplidas. Y por como ya están cumplidas, tenemos claridad de lo que está ahí. Es como decir, ya sabemos que se cumplió el regreso, o sea, la primera vez que Cristo vino acá, en la tierra, y conocemos todo la trayectoria y el ministerio del Mesías, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por eso que estas profecías son exhaustivas y dando la historia una cierta coherencia y de una manera consecutiva de los imperios del mundo, que es lo que Daniel quiere presentarnos. Desde el día de Daniel hasta la venida de Cristo para establecer su reino milenario. Debemos notar que se le ordenó a Daniel que cerrara las escrituras y sellara la profecía. Eso aparece en Daniel 12, el capítulo 12, en el versículo 4 se dice que tiene que cerrar la profecía hasta el tiempo final, hasta el tiempo del fin. El hecho de que esta profecía ya no está sellada, porque estamos en el tiempo del fin, y puede ser entendida, es prueba muy clara de que estamos viviendo tiempos finales. Vamos a mirar otras cosas y otros elementos de Daniel que también nos parecen para poner. Que estamos solamente poniendo un piso, no estamos todavía entrando de lleno en el tema. Por ejemplo, quisiera mencionar, y esto me toca a mí. ¿Por qué lo digo? Porque mi segundo nombre es Daniel. Vamos a hablar acerca de la persona de Daniel. El nombre de Daniel, primero que nada, él nos lleva cara a cara con la gran verdad eterna de que Dios es un juez de todo pecado. Sin embargo, a pesar de que Dios Padre ha dejado todo juicio a su Hijo Jesucristo, que no nos vino a condenar, sino que nos vino a salvar. Dan significa juzgar. De hecho, es el nombre Dan de uno de las tribus de Israel, ¿cierto? De una de las casas de las tribus de Israel. Y Dan significa juzgar. Y el significado de Dios se agrega. Por lo tanto, el nombre Daniel significa Dios es mi juez o Dios es quien juzgará. En realidad, para el pensamiento hebreo, esa era la tónica, que Dios era quien iba a emitir los juicios. Pero nosotros a la luz de Cristo sabemos que ¿quién nos va a juzgar? Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a salvarnos. Ya con eso vamos dándonos cierta claridad. Las circunstancias que rodearon el tiempo de Daniel sucedieron debido a la situación de pecado. También ahí hubo una especie de predicación que muchos atribuyen una especie de juicio por el pecado que se venía predicando hace mucho tiempo. 100 años antes, por ejemplo, Ezequías, rey de Judá, había mostrado unos vasos sagrados del templo a los paganos de Babilonia, quienes habían venido de visita. En Segunda de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 20, los versículos 17 y 18, leemos el juicio anunciado por el profeta Isaías. En ese aspecto. En realidad, más que un juicio, es como una especie de sentencia o una profecía, que podríamos interpretar como que Isaías da la claridad y le dice, o sea, ¿por qué estás mostrando lo sagrado a parte del pueblo pagano? O sea, ¿qué te pasa? ¿De qué estamos hablando? Entonces, más que un juicio, que muchos dicen, oh, fue un juicio, no, fue algo, una anunciación profética de lo que iba a ocurrir. No es que Isaías tuviera el poder de decirle a Ezequiel, va a pasar
tanto tiempo y el pueblo de Judá, por lo que tú hiciste, va a ser castigado, etcétera, etcétera. Pero esta profecía, como lo menciona Isaías, dice: y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa será llevado a Babilonia. Así lo dijo el Señor, así lo dijo Jehová. Y de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió, sí. Y es la misma persona de Daniel, como lo comentaba hace un momento. O sea, esto fue algo, no fue ni es, por cierta parte, como esto ocurrió 100 años antes, fue escatológico, por una parte. Por otra parte, se dio de manera literal y algunos de los aspectos fueron netamente simbólicos. Esto se cumplió literalmente en Daniel capítulo 1, verso 3. Dios retrasó este cumplimiento, o podríamos, esta profecía, para que también el pueblo viviera un proceso de cambio, un proceso de arrepentimiento. Y en el fondo hubo una especie de autojuicio, porque no es que el Señor quisiera enjuiciar y castigar al pueblo de Dios, sino que ellos mismos se apartaron y como consecuencia ocurrió esto. Pero sucedió justo como el profeta lo había dicho. Algunos dicen profecía autocumplida. Por otra parte, la historia de Daniel nos muestra algunos elementos. Daniel, conocido por su gran amor, por su gran piedad y sabiduría, siempre ha sido uno de los personajes favoritos de toda la Biblia. Como lo dije desde la niñez, Ezequiel mencionó a Daniel 3 veces, por ejemplo. Ezequiel también es de alguien que queremos hablar en su momento, porque él también entrega mucha riqueza en el aspecto profético. Y unió su nombre a los de Noé y de Job. Jesús también mencionó a Daniel por su nombre y lo consideró como un profeta. Eso es algo muy interesante. Daniel era de la tribu de Judá. Era un joven de sangre noble y tal vez podría haber rastreado su ascendencia hasta el propio rey David. La primera invasión de Jerusalén por Nabucodonosor ocurrió en el tercer año de Joacim, 606 años antes de Cristo aproximadamente, lo que se dice. Poco después, Daniel, probablemente un joven de aproximadamente 20 años de edad, y sus 3 compañeros fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Estoy poniendo un contexto, no estoy entrando en la profecía en sí, pero estos elementos son muy importantes. Disculpa que me esté acomodando. ¿Y por qué tenemos que mirarlo? Porque todos estos puntos, si nos vamos directamente a la profecía, nos vamos a confundir. Tenemos que poner este contexto para que lo puedas comprender. Entonces, la primera invasión, como dijimos, de Nabucodonosor fue en el tercer año del reino de Joacim. Ya había habido un profeta como Jeremías que venía hablando acerca del tema. Isaías lo había hecho un montón de años antes. Y ahí vamos a mostrar otros elementos que van a ir apareciendo. Él fue llevado, y esto ocurrió 8 años antes de que Ezequiel fuese llevado cautivo. Mira, paralelamente Daniel y Ezequiel estaban en el cautiverio. Vamos a poner ese contexto porque es muy interesante mirar en el libro de Ezequiel, porque Ezequiel tuvo otro rol desde la perspectiva profética. Y Daniel le tocó mostrar algo muy interesante para todo el mundo, como dije, para los gentiles, porque él escribió en arameo, y también para los judíos, porque él escribió en hebreo. Daniel fue convertido en eunuco, como ya te dije, como lo profetizó Isaías en el capítulo 39, versículo 7. Y fue en el reinado de Nabucodonosor que fue puesto bajo el mando de Aspenaz, el jefe de los eunucos del rey.
Después de un periodo de entrenamiento, Daniel se hizo una persona poderosa. No quiero entrar en todos los detalles, sino vamos a terminar quizás cuando. Después de este periodo de entrenamiento, Daniel se hizo una persona importante que llegó a vivir aproximadamente sobre los 90 años. Él era el jefe de todos los sátrapas. Hoy día la palabra sátrapas es como ofensiva. Hay gente que dice, tú eres un sátrapa. No tiene idea de lo que estamos hablando. Un sátrapa era una especie de gobernador. Él estaba a cargo de los 120 sátrapas llegó a terminar bajo el imperio de Darío el Medo, de parte de los medos y los persas, que tomaron el imperio babilónico, y él sirvió en las cortes tanto de Babilonia como de los medos y los persas por 72 años, viviendo hasta el reinado de Ciro, quien permitió que el remanente de Israel regresara a Jerusalén. Por lo tanto, él vivió una totalidad de 70 años en cautiverio. Muy probable que su edad le impidiera regresar a Jerusalén. Ya era anciano, como te decía, él seguramente fue tomado en cautiverio cuando tenía aproximadamente 20 años, y esos 70 años de cautiverio por el imperio babilónico, entre babilónico y medo-persa, ya él era una persona mayor para hacer este traslado. Sobre los 90 años, no más allá, fue el periodo de vida que tuvo Daniel. Bonitas historias, pero también fue una persona que muy dedicada al Señor y que tuvo gran padecimiento y gran dolor. Se dejó guiar por el Señor. Él no tenía nada claro. De repente tú y yo, como cristianos, queremos hacerle la agenda al Señor y hemos puesto proyectos, metas, ambiciones. Vamos a hacer esto, la iglesia va a hacer esto y esto otro. Tenemos que ir para allá. Él solamente, Daniel se movió por fe. Daniel era contemporáneo a Jeremías, fue contemporáneo a Habacuc, a Ezequiel y a Abdías. Eso para contar un poquito acerca de él. También sobre su carácter me gustaría, antes de entrar plenamente en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el carácter de Daniel, lo cual causó en él que hubiese sido recordado, fue que aunque él vivió bajo las condiciones más adversas y desalentadoras, lo transformaron en un eunuco, lo hicieron sentirse humillado, lo hicieron cambiar de religión, lo hicieron cambiar de costumbres de toda su vida. Sin embargo, no dejó de adorar a Dios. Él nunca negoció con el pecado ni con la idolatría. Sobresalió en medio de la oscuridad pagana. Es por eso que él se convirtió en el favorito de todos los reyes paganos. ¿Te das cuenta cómo cuando la consecuencia de nuestros actos, vivir plenamente por fe, a pesar de todas las situaciones adversas, el Señor nos bendice? Estas mismas características dieron lugar a que él fuese honrado por Dios. Nuestro Señor una vez envió un mensaje especial diciendo que Daniel era muy amado. Tú lo puedes ver. Así como dijimos que Juan era un discípulo muy amado, Daniel en capítulo 10, verso 11, dice que era muy amado. Hay un paralelismo importante. Todavía no estamos en el tema profético y ya vemos un paralelismo. Daniel era muy inteligente, por lo que se ve. También era una persona de buen parecer, atractivo, guapo, podríamos decir, y de buen aspecto físico. Él fue escogido al no tener una tacha alguna, digamos, con características de una persona perfecta o digamos sin problemas. Eso lo podemos mirar en Daniel capítulo 1, verso 4. Era de buen parecer. Era moralmente puro y justo, con convicciones muy claras y propósitos firmes. Él era un hombre de mucha oración.
Sabemos que por lo menos 3 veces al día él estaba orando, sin importar lo que pensaran los demás. Quien se negó a cambiar su vida de oración, aun cuando enfrentó el foso de los leones, como lo contaba, que es parte de las historias que hemos conocido en nuestra niñez. Él era un hombre de quien su fe tapó la boca de los propios leones, de las bestias poderosas. Así dice también en Hebreos capítulo 11, verso 33. Debido a su carácter, él recibió 3 cosas que quisiera indagar. Primero, revelación. Él interpretó los sueños, fue un intérprete de los sueños y de las visiones y se convirtió en el canal que Dios usó para las profecías profundas, grandes y concernientes a todo el futuro de la humanidad. Y es muy extraño porque el Señor le dio al rey pagano, al poderoso más grande de todo el mundo conocido en ese momento, a Nabucodonosor, era quien le daba las profecías y Daniel en oración las podía interpretar. También hay un segundo aspecto debido al carácter, que es la preservación. Aunque él tenía muchos enemigos, cada vez que por ser un hombre tan fiel, estaba constantemente siendo observado por las personas que querían llegar a ese nivel o a ese lugar de poder que él tenía. Tenía muchos enemigos. Él vivió hasta, como dijimos, hasta aproximadamente sobre los 90 años y él fue el objetivo de la preservación milagrosa de Dios en el foso de los leones. Y también hubo exaltación. Él fue ascendido al puesto de primer ministro bajo los reyes paganos y mantuvo su confianza. Llegó a ser el número 2 y en otra oportunidad el número 3 de los reinos. Él fue ascendido a los puestos más altos de Babilonia y del imperio medo-persa, y que los imperios mundiales tenían para ofrecerle. Todavía estamos entrando en el tema. Yo sé que hay muchas cosas que te gustaría conocer de inmediato, pero necesitamos hacer esta claridad. Y vamos a seguir, no queremos abusar del tiempo, pero es importante porque tú necesitas tener este contexto para que después entremos de lleno en la profecía. Quiero agradecerte tu tiempo y quiero seguir y te invito para que sigamos en una lectura. Si puedes leer los 3 primeros capítulos de Daniel para que tengas un contexto y luego vamos a seguir mirando otros elementos para después entrar ya en lo profundo, pero sin el contexto no podemos entrar. Así que te invito a que hagas una lectura de los 3 primeros capítulos de Daniel y luego harás los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.